que es la gran importancia de las misas de desarrollo espiritual. Mucha gente quiere matar gallo, gallina, carnero, quiere hacer cosas, señores, de sacrificio de animales de sangre, y a veces no necesitamos tanto sacrificio de animales. A veces nuestras energías, nuestros espíritus están necesitando un desarrollo. Yo conozco personas en Cuba, y entre esas personas me encuentro yo. El muerto siempre me dijo a mí, en Cuba: Aneudi, bendiciones, corazón, gracias a todos los que están aquí. Compartan, mi gente, compartan. Yo quiero que las personas sepan que el muerto siempre me dijo a mí desde un principio: usted va a ser santo, usted se va a consagrar, se va a coronar, va a hacer eso porque, bueno, ellos tienen su sistema, de su método de hablar. Pero usted en esta vida, siempre que atienda a los espíritus, desarrolle su buena energía, no le va a faltar nada en este mundo. Y como yo, hay muchas personas en el mundo que a veces están preocupadas por que si este santo, que si aquella vela, que si voy a poner. Señores, tenemos que concentrarnos en los espíritus y culos biocha. Hay que desarrollar las energías. Yo, de que me empecé a desarrollar espiritualmente, que empecé a trabajar mi energía, que mi madrina me empezó a desarrollar mi muerto allá en las villas, en la tierra donde yo nací, en el centro de Cuba. Después me fui a vivir para La Habana y seguí trabajando en campo espiritual. Me puse a consultar con mis cartas, porque el muerto me dijo que yo iba a llegar muy lejos, incluso que iba a conocer otras tierras por el espiritismo. Señores, los espíritus no se equivocan, todas esas cosas yo las viví y las estoy viviendo hoy. Y quiero que el mundo conozca estas cosas, porque como mismo me pasó a mí, le puede estar pasando a muchos de ustedes, que no se centran en los espíritus, que no quieren desarrollar sus buenas energías. A veces estamos atrasados espiritualmente y se atrasa la economía, se atrasan los problemas de trabajo, nos atrasamos en problemas de nuestras vidas. Entonces es importante que conozcan que tenemos que trabajar el campo espiritual, desarrollarnos. Voy a crear estos grupos que coordinarse para una vez al mes hacer este tipo de eventos. Y las personas una vez al mes estarían desarrollando su espíritu y estarían participando en misa de desarrollo espiritual. Una vez al mes que hagamos estas misas, nuestros buenos espíritus, si lo podemos hacer más veces sería lo ideal, pero bueno, con una vez al mes que nos sentemos, los grupos de 8 personas, máximo 10 personas. Esto se llaman las llamadas escuelitas espirituales. Escuelitas espirituales que existen en Cuba actualmente. Hay personas que tienen centros en el oriente y en el centro del país, se llaman centros espirituales. Podemos hacerlo aquí también, para ayudar a las personas que se desarrollen, para ayudar a las personas que lleven una labor espiritual con mejor energía.